Ya, a ver, para este laboratorio, que es una clase de laboratorio, puntualmente vamos a ver el tema de server. Ya estuvimos comentando también, pero sin embargo eso lo vamos a explicar ya de manera más detallada en la clase teórica. Todo server básicamente es una clase que te da la posibilidad de, es una clase que te da la posibilidad de ejecutarse a nivel de una aplicación web. ¿Ya? Bien. Normalmente cuando vas a trabajar bajo capas, todo server básicamente es el controlador. Es la clase que habitualmente se encarga de capturar las solicitudes del cliente, procesarla y devolver resultados vía un JCP. ¿Ya? Entonces, fíjate, el server no es nada más que una clase que se encarga de capturar los datos de la vista. Es decir, yo ingreso datos mediante un JSP, esa información es capturada por un server. ¿Está bien? Captura, procesa, y una vez procesada, este mismo server puede devolver resultados directamente, o si no también podría redirigir para que los resultados sean vistos a través de otro JSP. Por lo tanto, todo server es un controlador. ¿Ya? Es un controlador que básicamente se encarga de capturar las solicitudes, procesarla y devolver resultados. ¿De acuerdo? Bien, y precisamente para eso, todo server básicamente tiene una serie de métodos. Por ejemplo, acá puntualmente, cuando vamos a trabajarlo ya en la parte práctica, hay dos métodos, el método doPost y el método doGet. Ambos métodos tienen el mismo número de parámetros. El primer parámetro que estoy marcando es el parámetro que se va a encargar de leer los datos de la vista. Y el segundo parámetro es el que se encarga de redireccionar, reenviar los datos. ¿Está bien? Ahora, precisamente, tanto doGet, doPost, como tú ves, tiene dos parámetros, ¿no? Uno para la captura de datos y el otro para redireccionar la salida. Ahora, ambos, bueno, están implementados como parte de un server. Sin embargo, pasaría con programarlas en una de ellas. ¿Está bien? Pasaría con programarla en una de ellas. ¿Y cuál de ellas? Dependiendo del método de transferencia que vas a usar. Si trabajaras con el método POST, hay que programarla en el doPost. Si trabajaras en el método doGet, si trabajaras con el método GET, hay que programarla en el doGet. ¿Ya? Ahora, si tú quisieras que la aplicación se adapte a ambos métodos de transferencia, entonces todo server, además de estos dos métodos, tiene un método process request, donde ahí tú haces toda la programación y ese método necesariamente tiene que ser llamada por el doPost y o doGet, ya en líneas generales. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a verlo de manera más práctica, más rápida. A ver, vamos a cargar Netbeans, por favor, si es posible, sigan la secuencia para ir viendo los errores, lo que se pueda presentar. Ya. Muy bien, entonces, por ejemplo, mire acá, tengo Netbeans, ya, voy a crear un proyecto. Acá vamos a decirle proyecto Java Web. ¿Está bien? Siguiente. Nombre del proyecto. Semana 4. Ya. Servidor Apache Tomcat. Siguiente. Y bueno, por ahora no se activa ningún framework. Ya está. Mientras va cargando, vamos comentando. Hemos indicado de que todo server es una clase. Ya, pero en esa clase, normalmente, repito, normalmente cuando lo vas a trabajar bajo capas, el servlet es el controlador.
es la encargada de capturar los datos de la vista, es decir, de un JCP, procesarla y devolver resultados, ya sea directamente desde el server o ya sea redireccionándola sobre otro JCP. Ya. Ahora, sin embargo, todo esto, eso es cuando vas a trabajarlo con capas. Sin embargo, también un server puede hacer lo mismo que un JCP. Con un server puedes hacer operaciones, puedes crear formularios, ya puedes imprimir todo lo que hace un JCP lo puedes hacer con un server. ¿Está bien? Bueno, definitivamente un server es un archivo Java, hemos comentado que es una clase, es un archivo Java, de tal manera que cuando se va a poner en producción, se pone en producción solamente el archivo class, el archivo compilado. ¿Ya? ¿De acuerdo? El problema, entre comillas, está en que necesito codificar algunas líneas más. ¿Ya? Veamos a ver acá, mira. Tenemos aquí entonces el proyecto llamado semana 4. ¿Está bien? Semana 4. Ya. Ahora voy a crear el server. ¿Está bien? Lo normal es que se elabore un paquete. Por ejemplo, acá le digo Java Package. ¿Ya? Java Package. Y por ejemplo, acá lo voy a llamar proceso. Se me ocurre, ¿ya? Proceso. Un paquete proceso. Ya. Dentro del paquete proceso, voy a elaborar acá un servlet. Acá tenemos la opción servlet. Ya. Voy a llamarla, por ejemplo, ejemplo 1. Siguiente. Estuvimos comentando. Todo Java, todo servlet es un archivo Java. Por lo tanto, para que ese archivo Java sea capaz de ejecutarse y no dependa de otros archivos, hay que activar este casillero. Activando este casillero, consigo de que el servlet sea capaz de ejecutarse, independientemente a otro. ¿Ya? Independientemente a otro. ¿Está bien? Ahora, si no se registra el servlet, ¿ya? El archivo físicamente va a existir. ¿Ya? El asunto es que no se va a poder ejecutar directamente. Entonces quiere decir que el archivo web.xml es un archivo donde se debe registrar todos los servers que van a ser ejecutados. ¿Ya? Si no lo activara, hay formas ya de corregir, como les comenté en la sesión anterior, ¿no? Ya, miren acá, por favor. Comentamos acá, ¿ya? Mira, todo server acá está importando todas las librerías que son necesarias. Mira, toda una clase, voy depurando. Public class ejemplo 1, extends HTTP servlet. Y mira, acá hay un método llamado process records. Y ese método process records tiene dos parámetros. Mira, el primer parámetro es la encargada de capturar los datos de otro archivo. Y ese otro archivo probablemente sea un JCP. Es para la captura de datos. ¿Y cómo redirecciono la salida? ¿Cómo hago que imprima ciertos textos? ¿Cómo hago para redireccionar sobre otro JCP que es la encargada de mostrar los datos? A través del segundo parámetro. Captura, respuesta. Request, captura, response, respuesta. Salida. Ya, ¿está bien? Y acá hay cierto código. Mira, como ustedes ven este método, hay código Java y hay código HTML. Por eso se dice que todo servlet es un archivo Java, es una clase que devuelve resultados en formato HTML. Es decir, lo mismo que hace un JCP. Ya, ahora debajo de él hay un método doGet. Debajo de él hay un método doGet.
Mira, este método doGet tiene el mismo número de parámetros que el process record. Ya, dos métodos. Acá hay otro método, estoy depurando, borrando el código de más. El método doPost con el mismo número de parámetros, el mismo tipo. Y también acá hay un método getSelectInfo. En realidad ese método getSelectInfo es un método informativo. En realidad no sirve. Es un método informativo, solamente que indica qué es lo que hace. Una descripción para saber cuál es la función de este server, nada más. Ya, nada importante. Bien, entonces veamos a ver acá. Y si es posible este bloque trae, también lo voy a borrar. Ya, me quedo con ese código. Mira, puntual para que se vea en pantalla. Ya he estado borrando código con código de más. Ya, sin embargo tú puedes mantenerlo, no hay ningún problema. Mire acá, el método processRequest, el método doGet y el método doPost. Los tres tienen el mismo tipo y el mismo número de parámetros. Ya, ¿cuál es la diferencia entre los tres? Por ejemplo, normalmente el método processRequest solamente te almacena código. Es un repositorio de código nada más. Ya, es un método que nunca se va a ejecutar directamente. Para que se ejecute depende de otros. Por lo tanto, ese método solamente guarda código. No se va a ejecutar directamente. Para que se ejecute el código que forma parte de él, necesita apoyarse de otro método. Ese otro método va a ser el doGet o el doPost. ¿Y cuál de los dos? Dependiendo. Si haces transferencia con el método get, el código del process record lo llamas desde el doGet. Si hace transferencia con el método doPost, el método que está puesta en el process record lo llamas desde el doPost. ¿Ya? ¿De acuerdo? Mira, tiene la estructura, ¿no? De repente acá hay una línea de código nada más, pero para que este método se ejecute, mira, acá lo llama desde el doGet. Acá lo llama desde el doPost. Por lo tanto, recuerda que el process record solamente es un repositorio de código. No se ejecuta directamente. Necesariamente para que se ejecute el código que está ahí, tiene que apoyarse del doGet y o doPost. Eso quiere decir, eso es lo normal, programar en el process request y llamarla desde el doGet doPost. Sin embargo, si tú quieres, toda tu programación lo puedes hacer solamente en el doGet, o toda tu programación lo puedes hacer solamente en el doPost. Y como son dos métodos que se van a ejecutar, eso quiere decir que el método process request ya estaría de más. Porque el doGet y el doPost, además de guardar código, también tiene la posibilidad de ejecutarse. ¿Ya? ¿De acuerdo? Pero lo normal, como comenté, es que todo el código, una forma ordenada, ¿no? Como buena práctica de programación es que todo el código esté en el process request y lo llame desde el doGet y o doPost. ¿Ya? ¿De acuerdo? Muy bien. Preguntas hasta ahí, por favor. ¿Quedó claro? Profe, ¿cuándo sería el doGet o cuándo sería el doPost? Precisamente como comentaba, si tú, por ejemplo, a ver, quieres insertar datos, quieres hacer un logueo de usuarios, o quieres ingresar datos confidenciales, ¿no? Por ejemplo, tu DNI, tu número de tarjeta de crédito, tarjeta de ahorro, quieres ingresar datos confidenciales. Entonces hay que trabajarla con el método POST para el envío de datos, ¿cierto o no? Entonces, para eso, precisamente, hay que, el código que tú pongas en el process request, hay que llamarla desde el doPost. O en todo caso, como comenté, o si no, directamente, en el process request no había nada, directamente todo el código, pero en el doPost, para ingreso de datos confidenciales. Pero si tú, por ejemplo, quieres simplemente registrar productos, ¿no? Que no son nada confidenciales, quieres hacer una búsqueda, ¿está bien? Que no es nada confidencial, ya, perfecto. Entonces, en el método
DoGet. La programación directamente en el DoGet o en todo caso lo codificas en Process Records y lo llamas desde el DoGet. ¿Está bien? ¿Estamos? A ver, pregunten hasta ahí, por favor. Movo, pregunta Movo. ¿Quién me preguntó hace rato, por favor? Creo que fue Salas. Sí, profe, sí me A quedó ver, claro, ¿verdad? ¿quedó claro? Sí, profe, Ya está, gracias. perfecto, listo. A ver, ¿alguien más, por favor? ¿Todo claro hasta ahí? Ya, sigamos, a ver. A ver, Modo, por favor, no entiendo bien tu pregunta o tu comentario, por favor, a ver si nuevamente podrías consultar. Es que, no, profesor, es que me fui al baño y cuando volví a estar en ese método, el Google y el Lookbook, Ah, ya, ya. no Ah, sé qué. perfecto. Ya, listo, sigamos. A ver, miren acá, sigamos aquí, ¿ya? Si hay alguna duda, por favor, simplemente consultan directamente, ¿ah? Ya. A ver, por ejemplo aquí, ¿qué significa esa línea? Con esa primera línea nos encargamos le decimos de que este archivo Java se va a ejecutar y va a devolver resultados en formato HTML. Response.setContentType. Ese response corresponde a este parámetro, al parámetro de salida. Entonces con eso le estoy indicando que response, el parámetro de salida, .setContentType. Estoy definiendo el tipo de contenido que va a devolver el parámetro de salida. ¿Y qué tipo de datos va a devolver? ¿Qué tipo de contenido va a devolver? Va a devolver en formato texto, en formato HTML. Es decir, que va a procesar todas las operaciones que yo realice y devuelve resultados en formato HTML. De la misma manera como sucede con un JSP. ¿Está bien? Pero si yo quisiera, por ejemplo, que devuelva como imagen, como video, entonces acá hay la posibilidad de trabajarlo con otro formato. Es decir, para que no se vea el código fuente HTML. ¿Ya? Pero cuando se le devuelve en otro formato, el tiempo de respuesta es un poquito más lento, se toma más, se consume más recursos. ¿Ya? Eso en un momento no podemos trabajarlo, pero ahora es HTML. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, a través de un servlet, yo puedo imprimir, puedo hacer todo tipo de operaciones. Repito, por favor, y que quede claro. Normalmente cuando vas a trabajarlo bajo capas, el servlet va a ser el controlador. Es el que se va a es se podría decir que es el corazón de la aplicación. ¿Por qué? Porque el servlet es el que continuamente va a estar trabajando. ¿Por qué? Porque el servlet es que se va a encargar de capturar los datos de un JSP. Captura los datos del JSP, analiza, procesa y devuelve resultados. Ya sea directamente o si no, lo redirige a través de otro JSP. ¿Ya? ¿De acuerdo? Es el que constantemente se va a estar procesando, se va a estar ejecutando. Ya. Pero sin embargo, a través de un server puedes hacer cualquier tipo de operación. Incluso un server lo puedes hacer como parte de una lista. O puedes construir un formulario. Veamos a ver aquí más o menos vamos manejando este tema. Bien. Por ejemplo, nosotros quisiéramos imprimir algo con un server. Entonces para eso le dices acá, mira, response. Usas acá un método. Un método que se encargue de capturar las propiedades de escritura de ese parámetro de salida. Acá le digo, obtener todas las propiedades de escritura del parámetro de salida. Perfecto. ¿Y qué tipo de datos devuelve? Este método devuelve un valor de tipo printWriter. Por ejemplo, acá le digo salida. Entonces, este método, acá estoy capturando los parámetros de salida, los parámetros de escritura del parámetro de salida, y como ese método devuelve valores, lo guarda en una variable del tipo de dato que devuelve, es decir, el tipo de writer. Es a través de ese parámetro donde nosotros vamos a imprimir. A ver, recordando un poco, por favor, rápidamente. A ver, estamos en un server, pero obviamente para ir explicando ese tema,
¿Cómo hago? A ver, mogollón. ¿Cómo hago para imprimir a través de un JSP? Quiero imprimir hola, nada más. Hola a través de JSP o un voluntario. ¿Cómo hacemos para imprimir mediante un JSP? Quiero imprimir hola, nada más. A ver, mogollón. Zulka. Mogollón y Zulka. Zulka y mogollón. ¿Cómo hacemos para imprimir hola a través de JSP? JSP. Ya, otra forma, Zulka. La forma más básica. Así es, Romaní, muy bien, así, ese es su modo. Otra forma, la más básica, así es, Salas, muy bien. Muy bien, Salas, Zulka, out.printlay. Eso quiere decir que out.printlay... Profe, que dejen, Dime. que dejen escribir, profe, están que... Primero que participen los nombres que ha dicho usted. Ya, perfecto, claro, así es. Muy bien, muy bien. Ok, entonces, así es, muy bien. out.printlay, muy bien, Salas, Zulka. ¿Está bien? out.printlay, perfecto. ¿Está bien? Ahora, eso quiere decir que AO.printlay es bueno, obviamente es una palabra clave como parte de un JSP. Pero ahora, para imprimir a través de un servlet es este parámetro, salida, punto, printlay. Acá yo puedo poner todas mis etiquetas HTML que yo quiera. ¿Está bien? Supongamos acá ejemplo 1. ¿De acuerdo? Ejemplo 1. Cierro acá el título. ¿De acuerdo? Ya. Eso, por ejemplo, acá. ¿Qué estoy haciendo? Estoy imprimiendo a través de un server. Acá cierro el encabezado. ¿De acuerdo? Salida.printlay. Pongo la etiqueta body, por ejemplo. H1. ¿Está bien? Supongamos acá le digo aplicación 1. Ya. Cierro la etiqueta H1. Cierro body. Y cierro HTML. Entonces son códigos que ustedes ya conocen. Pero lo que estoy haciendo, este código forma parte, este código HTML está integrado, o sea, puedo incorporarla dentro de el código Java. HTML, encabezado, título, cierro el título, cierro el encabezado, empiezo con body, un título que dice aplicación 1, cierro body, cierro HTML. Mira, ¿cómo puedo imprimir a través de un servlet? Con esa variable, salida, yo le puedo dar X, por lo tanto para imprimir X.printlay. Yo puedo poner aquí como en un server, out, por lo tanto sería out.printlay, pero recuerda que a través de un JSP out.printlay es una palabra reservada, pero a nivel de un server no necesariamente, es simplemente tu variable. ¿Ya? ¿De acuerdo? Es para impresiones. Mientras va ejecutando, a ver, acá lo ejecutamos. A ver, pregunto, a ver, Suárez, a ver, Suárez, preguntamos a Suárez, ¿ya? Imagínate, mientras va cargando, va ejecutando el servlet. ¿Cómo hacemos para leer datos mediante un JSP? ¿Cuál es el método que se encarga de leer datos desde un JSP, Suárez? A ver, vamos a esperar unos segundos a Suárez. Si puedes hablar, sería ideal, si no le escribes, por favor.
A ver, Suárez, ¿cómo hago para leer datos de un JSP? Es decir, yo tengo una caja de texto y quiero leer el valor de esa caja de texto desde un JSP. Ya, pero claro, pero ¿cuál es el método, pues? Ya, está bien. El comando es el mismo, tal como indica Salas, Suárez, considerando así, get parameter, como ha indicado Zulka, como ha indicado Salas. Request.getParameter y entre paréntesis comillas el nombre del componente. Ya, ahora acá, si yo quiero leer datos desde un servlet, ¿entienden acá? Si yo quiero leer datos de un servlet, vas a usar este parámetro. Sería, así como está, sería request.getParameter. ¿Está bien? Así como está. Pero si yo le doy X, acá, por lo tanto, para leer los datos de un JSP sería x.getParameter. Ya, eso dependerá. ¿Me dejo entender, no? Ya, bien. Entonces, acá ya se está ejecutando el server, no sé si logran ver el resultado. ¿Está bien? Acá simplemente dice aplicación 1. ¿Está bien? Eso es lo único que se está haciendo, ¿no? Ya, perfecto. A ver, voy a crear un segundo server. Hasta ahí. Recuerda, por favor, mientras estuvo ejecutando el server, comentamos cómo leer datos con este parámetro. Si yo le cambio de nombre, leo usa ese nombre punto get parameter. Ya, perfecto, listo. Hasta ahí dudas, consultas. Si pueden activar su micrófono, su audio mejor. Los escucha, de unos segundos. Si no, avanzamos. Ya, bien. Entonces, vamos por un segundo ejemplo. Nuevamente en el paquete proceso, ya todos, mira que este método 7. Si este método, acá tienes el código. Si este método process record no lo llamas, acá, y de repente tampoco acá, mira, guardamos, ejecutamos, ok, pero mira, ¿qué sale hasta ahí, Claudia? Claudia, ¿qué se ve ahí? Claudia, ¿qué se ve ahí, Claudia? Así es, Romaní, no se ve nada, porque, ¿qué quiere decir? Que ese código, pues, necesito que ese código sea llamada por el do-get o do-post, ¿ya? Perfecto. Bien. Supongamos, a ver, yo quiero hacer alguna operación, ¿ya? Por ejemplo, a ver, mira, yo voy a elaborar un JSP, ¿ya? Por ejemplo, acá yo la voy a llamar registro, ¿ya? Acá le digo un formulario, ¿ya? Un formulario registro, ¿ya? Y supongamos acá, a ver, voy a depurar código para que se vea el código más sencillo, ¿ya? Más limpio la pantalla, para tener la posibilidad de visualizar mayores líneas de código. Sin embargo, ustedes pueden mantener el código generado. Ya, acá también le digo registro.
Ya, por ejemplo, acá elaboro un formulario, elaboro acá una tablita, elaboro una fila. Supongamos acá le digo número 1, ¿está bien? Y acá coloco su caja de texto. Incorporo el tipo text cuyo nombre es igual a txtn1, ¿ya? Cuyo valor es igual a vacío. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces ahí estoy generando una primera fila que me pide el número 1, una segunda fila número 2. La caja de texto es txtn2. ¿De acuerdo? Ya. ¿Qué más? Acá voy a generar un botón para poder enviar datos. Recuerden que para enviar datos necesito un botón de tipo Submit. Entonces acá voy a colocar ese botón. Incorporo el botón de tipo Submit, cuyo valor es igual a aceptar. ¿De acuerdo? Ya, y solamente para completar esa última celda voy a colocar acá un botón de tipo Reset. No es obligatorio, es solamente para no dejar esa celda en blanco. Así como hay un botón de tipo Submit que es la encargada de enviar datos, habrá un botón que se encarga de resetear, limpiar, reset. Para este ejemplo y todo no es obligatorio. Obligatorio es el botón de tipo Submit. Ya, muy bien. Entonces ahí tengo mi formulario. Ahora, hasta donde hemos trabajado, por ejemplo, hasta la sesión anterior que hacíamos, elaborábamos de repente un formulario y los datos tenían que ser enviados ¿a dónde? A un archivo JSP. Recuerda que mi archivo se llama registro.jsp, que representa la lista. Número 1, número 2. Toda esa información a través de la propiedad action del formulario le decía que vaya a proceso.jsp, algo así. Le estaba indicando que toda esa información sea enviada a otro archivo JSP. Ya, pero ahora ya no vamos a enviar a un JSP, porque un JSP representa la lista. Ahora, el archivo que se va a encargar de procesar va a ser un server. ¿Ya? Entonces, acá vamos a colocar el nombre del server. Claro que el server todavía no existe, pero vamos a asumir que lo voy a crear con este nombre. Ejemplo 2. Hemos comentado, recuerden, que todo server es un archivo Java. El archivo fuente, el archivo compilado del .class. Por lo tanto, cuando yo voy a vincular datos, estoy indicando que todo lo que ingrese en este formulario va a ser enviado a este server. Este server recién lo voy a crear, respetando así como está. Lo voy a crear así, la primera letra mayúscula, el resto minúscula. Acá, para direccionar a un server, no se coloca ejemplo2.class menos ejemplo.java. Solamente se coloca el nombre del server. Solamente el nombre. ¿Ya? Recuerda eso. Y acá precisamente donde tú le indicas el método de transferencia que hemos comentado, pues. El método POST o el método GET, depende. Y si no mencionara, sabemos que trabaja por defecto con el método GET. POST o GET, ¿no? Por defecto es GET. ¿Ya? Entonces, ese es el método de transferencia, ese es el mecanismo de hacer la transferencia de datos. Entonces acá le está indicando que toda esa información va a ser enviada a un server llamada ejemplo 2. Entonces hay que construir este server. Voy al paquete proceso, elaboro dicho server. Ya, ejemplo 2. Siguiente, activo el casillero, finalizamos. Hasta ahí el código que ya hemos comentado, el código que genera.
¿Este código qué? No va, ¿no? Ya. Y el método, acá mira. Recuerda que este código HTML que genera es para imprimir. Pero ahora con un JSP, bueno, quiero capturar datos. Entonces para ello, acá lo tengo. Me voy a ubicar en el método ProceRequest. Ahí voy a capturar datos. ¿Cómo captura datos de un JSP? La caja de texto es TXN1, TXN2. Entonces, ¿qué hago? En una variable, captura el valor de esa caja de texto. Se coloca este parámetro. ¿Ya? Si tú acá le das X, para leer datos sería X. Si los mantengo, bueno, obviamente acá sería request.getParameter. O sea, mientras que a través de un JSP es una palabra reservada, acá no. Acá es solamente una variable más. ¿Ya? GetParameter. Bueno, y pues acá el nombre de la caja de texto. ¿Ya? ¿Qué me falta ahí? Necesito hacer una conversión, pero que todo lo que yo lea la toma como número, como texto. Entonces, hacemos una conversión. Integer.parseInt. ¿Está bien? Ya. Capturo la primera caja de texto. Capturo la segunda caja de texto. Puedo hacer cualquier operación de ejemplo. Cualquier operación que quieras. Hasta ahí ya tengo ya el resultado. Y ahora yo puedo, por ejemplo, imprimirla. ¿Cómo hago para imprimir? Tendría que declarar acá un parámetro como comenté. PrewriteR. Hace rato le indiqué salida. Puedo poner S igual a response.getWriter. Estoy capturando en una variable tipo PrewriteR las propiedades de escritura de la salida. Por lo tanto, para imprimir sería s.println. Y acá directamente, ¿no? Puedo imprimir algo así. ¿Ya? Supongamos. Ya está. Y acá puedes darle negrita y todo lo que tú quieras. O sea, puedes formatearla con etiquetas HTML. ¿De acuerdo? Entonces, mire, acá ejecutamos el formulario JSP. Tengo el archivo registro JSP, número 1, número 2. Un número X, otro número, acepto, y acá está. A ver, ¿qué me está indicando por aquí? Ejemplo 2. Veamos por acá. Ah, faltaba acá, mira, por ejemplo, la suma no era ese, pues mira, me pasó, es suma. Ejecutamos, un número cualquiera, otro número, acepto, ya está. ¿De acuerdo? Y mira en la parte superior, solamente se ve el nombre del server. Ya, a ver hasta ahí, preguntas. A ver, pregunta Huarca, preguntas Huarca. Si no preguntas Huarca, nos quedamos hasta mañana. Huarca, Una pregunta, profesor. a ver, una nomás, ¿ah? ¿Cómo puedo redireccionar a una página? A otra JCT. Ya, a ver, por ejemplo, acá, cuando tú vas a redireccionar, vamos a vincular datos, lo apropiado lo vamos a trabajar con MVC, que es mucho más interesante, ¿ya? ¿De acuerdo? Pero
podemos comentar que usas, recuérdate eso, creo que es la clase 5 o 6, con el método, con la clase Request Dispatcher. Esta clase la voy a poner aquí. Acá. Es Request Dispatcher. Servlet y vamos a trabajar con Request Dispatcher. Aunque aquí está, esto es mucho más específico. Dispatcher. Acá vas a poner algo así como X. ¿Está bien? Y acá te da la posibilidad de importarla. Mira. Request Dispatcher. ¿Está bien? Esa es una clase. Acá está. Que es la encargada de redireccionar. Por ejemplo, request. Get request dispatcher. Así. ¿Está bien? Y acá vas a colocar el nombre del JSP. Por ejemplo, respuesta.jsp. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Y bueno, acá simplemente para redireccionar voy a usar el método es punto aparte, por ejemplo, a ver, podemos usar acá el método forward. Aquí está. Recuerden esas dos líneas, por favor. ¿Ya? ¿Es para qué? Para que tú le digas que todo lo que tú proceses se imprima a través del JCP. Y para pasar los datos al JCP, es eso. O sea, trabaja con esas dos líneas. ¿Ya? Recuerden eso, grábenselo por favor, tómenle foto, qué sé yo. Esto lo vamos a usar cuando entremos a NBC, dos clases más. ¿Qué es lo que hace aquí? Todo lo que yo procese, le estoy indicando que lo voy a imprimir, lo voy a direccionar a través del JCP, respuesta red JCP, un archivo. Pero ¿cómo me voy a encargar de enviar datos? De enviar datos es simplemente con la variable de tipo recordInspatcher.forward. Esta es la encargada de enviar datos. ¿Dónde? Sobre este JCP. ¿Está bien? Ahora, si yo quisiera solamente vincular a un archivo, más no enviar datos, solamente vincular, colocas así. Ese es como respuesta a tu interrogante, Huerta. Si yo simplemente quiero vincular un redireccionamiento nada más sin traslado de datos, simplemente con el método sendRedirect. Pero si yo quiero que lo redireccione, pero que en ese archivo se visualice la data que estoy procesando, estas dos líneas. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Estamos? ¿Quedó claro hasta ahí? Sí, gracias, profesor. Perfecto. Entonces, fíjense eso, por favor. O esto solamente para un vínculo, nada más, o estas dos últimas líneas. Recuerda eso, tómale foto, qué sé yo, recuerda que eso lo vamos a trabajar con MVC. ¿Ya? Bien, entonces por ahora no va. Ya, hasta ahí, por ejemplo, ya hice un JSP que representa la vista y un server que es la encargada de procesar todo lo que solicita la vista. Como ustedes ven, en la vista HTML y el server es la capa controladora, es la capa donde voy a tener código. Mira, código. Y es la capa que se va a encargar de capturar todo lo que tiene la vista. Captura y obviamente hace cálculos y imprime. ¿Ya de acuerdo? Hasta ahí, por ejemplo, estoy trabajando solamente con variables nada más. Pero también todo server puede manejar base de datos. ¿Cómo trabajarlo con base de datos? A ver, voy a ubicarme en el mismo paquete. Proceso. Ya elaboro otro server. Voy a llamarla, supongamos, se me ocurre, ejemplo 3.
Ya, no te olvides, importante activar el casillero. Y acá también, muchachos, mira, toda la estructura y toda la codificación, ¿dónde se pone? En el método process request. Ya, bien, estoy depurando el código, borrando los comentarios. Este método ya fue. Listo. A ver, quiero trabajar con base de datos. Ustedes ya conocen. Toda la codificación, ¿dónde va? En el método process request. Pero como comenté, tranquilamente puedes programar, borrar el método process request, ¿no? O simplemente lo dejas ahí y lo puedes programar directamente en el do-get, do-post. No es lo normal, porque como buena práctica programas acá. Ya, muy bien. Ya. Ahora, por ejemplo, yo quiero trabajar con base de datos. Entonces hay que trabajar con una serie de variables, ¿no? Entonces, por ejemplo, como ustedes saben, arriba, import java.sql.asterisco. Llamamos al paquete que gestiona base de datos. Ya, en el método process request, ahí voy a implementar mi código. Pero si yo declaro dentro del método process request, todo lo que yo codifique o todas las variables que yo declare va a estar a nivel de este método. De repente por ahí quiero procesarlas, llamarlas desde otros métodos. ¿Qué hacemos? Al inicio de la aplicación, aquí, declaro mis variables. Bien, a ver, por ejemplo, public string driver. Para el driver con punto MySQL punto JDBC punto driver. ¿Qué más? Declaro otra variable. String cadena. Es JDBC, dos puntos, MySQL, dos puntos, dos veces slash, localhost, slash, y una base de datos. A ver, por ahí sí recuerdan. La clase anterior trabajamos con una base de datos. ¿Cómo se llamaba la base de datos? Recuerden que el puerto de comunicaciones no es obligatorio salvo que lo trabajes en un puerto distinto. Si lo hubieras instalado en un puerto diferente al 3306, sí, acá hay que mencionarla. Pero si el puerto es por defecto, no necesita. Así es, muy bien. Esta es la base de datos que trabajamos la sesión anterior. El usuario, y obviamente la clave. En mi caso es MySQL. ¿Está bien? Driver, cadena, usuario y clave. Bien, ¿qué más? Declaramos acá una variable para la conexión a la base de datos. Declaramos una variable para ejecutar sentencias de tipo SQL y declaro una variable para almacenar datos. Mira, son las variables que siempre hemos usado. Lo mismo. Entonces, a través del método process request, ¿qué hacemos? A través de un try catch. Colocamos aquí un class.forMate. Seguramente ya ustedes están recordando, mira, acá es lo mismo. Llamo a la variable driver, inicializo la variable con, donde le digo que a través de driver manager.getConnection lo que haga es conectarse a la variable cadena, identificando el usuario, identificando la clave, y luego obviamente le digo que toda sentencia SQL que yo llame esté asociada con la variable de tipo connect. Ya. Y acá obviamente ustedes saben que hay que manejar dos excepciones. Uno y dos.
¿De acuerdo? Ya maneja su mensaje de error. Perfecto. Ahora quiero consultar datos. Miren acá. Ya, mire. Quiero consultar datos. Fíjense por favor acá, mira. Las variables que ustedes ya conocen. Driver, cadena, usuario, la clave, variable para la conexión, variable de tipo statement y la variable donde voy a guardar la data consultada. A través de un try catch, class for name, obtengo la conexión y acá le digo que toda sentencia SQL que yo ejecute va a aplicar a la variable con. Por lo tanto, acá le digo send.execute query. Y acá le digo select asterisco from. Había una tabla. Vamos a levantar, voy a levantar MySQL. A ver, dígame una tabla, veamos. A ver, veamos. Chata, dígame una tabla, por favor. Ahí, Chata, dígame una tablita de la base de datos que trabajamos la clase pasada. Customer City, acá está, ¿no? Vamos a, ahí están las tablas. Por ejemplo, acá cliente, ¿no? Cliente, acá una lista de datos. Customer, ¿está? Entonces acá le digo, bien, Cristóbal, acá está. Customer, cliente. Entonces, sabemos que toda consulta retorna valores y lo guardo en una variable tipo results. Entonces acá le digo datos. ¿Está bien? Y acá puedo decirle, ¿no? Mientras existan datos sobre la variable next, sobre la variable data, vamos a imprimir. Entonces para eso, ¿cómo hago para imprimir? ¿Cómo hacemos para imprimir? Acá declaro una variable tipo prewriter. Prewriter, pongamos x es igual a response.getWriter. Estoy capturando las propiedades de escritura de la salida. Y para imprimir declaro una variable tipo prewriter. X. Por lo tanto, acá yo puedo imprimir. Mientras existe datos que imprima en filas, pero antes del bucle habrá que imprimir, por ejemplo, una tablita. Que imprima una tablita. Ya, ahora sí. X.println, X.println, acá le digo que genere una fila con TR. X.println, le digo en una columna, le digo más, data.getString. Y acá el número de campos. El primer campo es 1, recuerden. Exacto. 1, 2, 3, 4 campos. Recuerda que en lugar de imprimir uno por uno, también puedo manejar un bucle. Ya. Y acá termino la fila. Ya. Terminado la fila. Listo. Terminado el bucle, hay que cerrar la tabla. ¿Está bien? Ya. ¿Estamos hasta ahí, por favor?
A ver, hasta ahí. Dudas. A ver, preguntas hasta ahí. Veamos. Bautista. Bautista. Hasta ahí pregunta Bautista. Bautista. ¿Se fue? Bautista. Ahí está. ¿Qué tal? A ver, preguntas. ¿Todo claro hasta ahí? Pregunta algo, Bautista. De repente, ¿qué hora es, profe? ¿Qué hora es? Algo así, al menos. TR, ¿para qué sirve? TDE. ¿Cómo consigo puntos? ¿Cómo es eso? ¿Cómo consigo puntos? ¿Sabes? Traducción. Allá. ¿Cómo consigo puntos? ¿Cómo así? A ver. Para el curso. Participar, pues. Tienes que participar, preguntar mucho, Bautista. Así es que lo trasladamos al ámbito deportivo. La pelota está en tu cancha. Así es que los puntos se obtienen básicamente bajo participación. ¿Ya? Bien. A ver. Acá. Ejecutemos. Sí, ¿qué pasa? Ya. Ejecutamos el ejemplo 3. Me va a salir un error. Ahí sale el error, miren. Ejemplo 3. Vamos a ver por acá. Recuerden que es importante acá manejar las excepciones, ¿no? Así es, claro. Ese precisamente es el error, pues, Salas. El driver, que es bastante importante. Voy a anexar el driver. Acá. Clic derecho sobre el proyecto, propiedades. Sin el driver no funciona. Incorporamos el driver. Yo lo tengo acá en el escritorio nomás. ¿Está bien? Profesor, una consulta. Dime. Para levantar ese, ¿funciona con SAM igual o solo con uno de ellos? ¿Con Sam o igual? No, o One. Ah, ya, claro. O sea, cualquiera, una de ellas, nada más. Porque se supone ¿No que funciona con con los Sam, dos? no, es que no tiene sentido, pues. Porque los dos hacen lo mismo. Eso Por puede ser eso es cualquiera. que, claro, por eso es que cuando tú vas a instalar un servidor para levantar tu base de datos MySQL, usa solamente SAM o WAM, ¿no? O apt server. Basta con una de ellas, porque en realidad si tienes las dos, estás consumiendo recursos de tu máquina y por ahí vas a tener conflictos también. Basta una de ellas, Ah, ok, se lo está en ¿ya? inglés. Gracias. Porque los dos hacen lo mismo, ¿no? Incluso corren el mismo puerto y todo, entonces podrías tener conflictos. Ya incorporé el driver. Ya, ejemplo 3. Acá está, miren. ¿Se dan cuenta? ¿Ven lo que se ve en pantalla, por favor? Ahí están. ¿Cuántas columnas se está visualizando, Claudia? Claudia, ¿cuántas columnas se ve? Aproximadamente. Ah, por ahí podría ser 3, 4 columnas. Perfecto, así es.
Por eso la Esa consulta es la no idea. A ver, hasta ahí. Pregunten, por favor. No sé, de repente no logré escuchar bien. Alguien creo intervino. Así es, Claudia. Muy bien. Perfecto. Ahora miren, hasta ahí. Comprendido, quedó claro. Entonces vamos por partes, mira. A través de un server puedes hacer todo, ¿no? Como lo hicimos en el primer y segundo ejemplo. Con un server puedes hacer lo que hace un JCP. A ver, por ahí parece que se ha congelado la pantalla. Pregunto, ¿logran visualizar lo que estoy haciendo, por favor? Sí. Ah, ya, perfecto, listo. Ya. A ver, entonces, miren aquí, ¿ah? Acá estoy, en el primer y segundo ejemplo, he creado ejemplitos pequeños donde doy a conocer de que con un server puedes hacer lo mismo que un JCP. Mira, ejemplo uno. Mira, son varias líneas de programación solamente para qué? Para imprimir aplicación uno. Y de repente con un JCP lo puedes hacer en 3, 4 líneas. Rápido, ¿no? Más código. Mira, ¿cuántas líneas de código? Cerca de 30 líneas de código. Pero más seguro. En el ejemplo 2, yo estoy haciendo una operación. También lo puedes hacer con JCP. Pero obviamente a través de un JCP el código es transparente, ¿no? Es accesible. Pero en cambio acá con un server estamos hablando de un archivo YADA, un archivo class ya compilado. Con el ejemplo 3 estoy dando a conocer de que ya puedo manejar base de datos. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, hacer una búsqueda, si quisiera hacer una búsqueda, ¿qué se hace? Habría que elaborar un formulario, donde los datos de este formulario se capturaría acá. ¿Cómo capturaría? Así como capturé para el segundo ejemplo. Capturaría el nombre de la caja de texto. Y esa variable se aplicaría bajo el where. Select asterisco from, el nombre de la tabla, where. Where, el nombre del campo, igual a la variable. ¿Me dejo entender? Ya, bien. A ver ahora, yo por ejemplo, este ejemplo 3 todo lo he hecho en el método process record. ¿Está bien? Todo se ha hecho en el método process record. Hemos indicado que todo server tiene su método process request, su método doGet y su método doPost. Ya, pero sin embargo, son los tres métodos por defecto. Sin embargo, tú puedes implementar también tu propio método. O sea, tiene que estar al mismo nivel de los demás métodos. Mira, acá termina el process record, acá termina el doGet, acá termina el método doPost. Toda esa codificación tú lo puedes ordenar, lo puedes organizar mejor. Por ejemplo, acá, justo antes que termine el programa, aquí tendrías que elaborar un método. Por ejemplo, acá un método conectar. ¿Está bien? Acá un método, por ejemplo, consulta. Acá mira, resolución, consulta. ¿Está bien? Y acá, por ejemplo, un método que se encargue de cerrar los procesos. O la conexión, por lo menos. ¿Está bien? Mira, lo organizo. Por lo tanto, a ver, voy a cortar el código. Mira, este método para la conexión que necesito. Al menos este bloque, creo yo, ¿no? Mira, en el método process record, el método conectar, a través de un try catch. Acá pongo catch. Vamos a lanzar acá un exception nada más.
Ya, miren acá, miren por favor. Tengo a través del método conectar, mira, a través de un try catch. Define el driver, la conexión y le digo que toda sentencia que ejecute va a afectar a la variable con y ese a su vez identifica cadena. Ahí está el método conectar. Está bien, quiero hacer una consulta. Ahí ya, perfecto. Entonces, igual, a través de un try catch, haría este código. Veamos, por ejemplo, algo así. ¿No? Aquí, consulta la tabla cliente y luego acá le voy a encargar de imprimir. Por ejemplo, todo esto. Ya. Mira, por ejemplo, X no lo reconoce a X. ¿A qué se debe? A que X de tipo writer está declarada en el process record. Obviamente, para que lo identifiques desde un desde otro método, habría que declarar esa variable afuera. Mira, writer. X. Declaro la variable y acá la uso, nada más. ¿Ya? ¿De acuerdo? Así como las demás variables. Ahí están. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, seguimos aquí. Le digo, mientras consulto la data, mientras exista, perfecto, acá termina el bucle, termina el try y acá su catch. Exception. Ya está. ¿De acuerdo? Por ejemplo, acá este método se está encargando de consultar y además se está encargando de imprimir. Entonces lo voy a cambiar por un body. Sin embargo, si fuera un result set, acá mantengo result set, hago la consulta nada más y habrá que implementarla desde otro método para imprimir. Ya, tengo el método consulta. El método cerrado. ¿Qué hacemos aquí? Cierro el flujo de datos. Data.close. Cierro la librería de tipos statement y cierro la conexión. Y bueno, acá, exception. Ya. Ahí tengo el método cerrado. ¿Está bien? Tengo el método cerrar, el método consulta, el método conectar. Entonces, ¿qué quiere decir acá? Que en el método process request todo lo codificado, ya estaría de más, todo lo que he codificado del método process request ya estaría de más. ¿Por qué? Obviamente lo he organizado implementando mi propio método. Mira, conectar un método consulta, ¿está bien? Hay que cerrar esta tablita, terminar el bucle, ¿ah? Y un método cerrado. Eso. Ya, pero estos métodos solamente están guardando código. Entonces lo normal que debo de hacer, estos métodos consulta, conexión, conectar y el método cerrar, habrá que llamarla desde el process request. Por ejemplo aquí, llamo al método conectar, llamo al método consulta y luego llamo al método cerrar. O sea, fíjate, una cadena. Si es poco código, o en todo caso, para que tu código esté más ordenado, ¿qué hago?
implemento mis propios métodos. Fíjate, tu método conectar, tu método consulta y tu método cerrar. Perfecto, pero ese código solamente, esos métodos te están permitiendo guardar código, organizar tu código, nada más. ¿Y cómo hacemos para llamarla? Lo llamo desde el process record. Y recuerda que ese método process record ya será llamada por el doGet y desde el doPost. Bajo esa cadena. ¿De acuerdo? Entonces comprobemos, mira. Si gustas puedes cambiarle el nombre de la tabla. Vamos a comprobar, a ver, le cambiamos el nombre de la tablita. ¿Está bien? Ciudad, creo que hay una tablita. Ejecutemos. Y ahí está, mira. La lista de ciudades. La lista de ciudades. ¿Cuántas columnas más o menos se ve ahí, Brigitte? Brigitte, ¿cuántas columnas se ve en ese resultado? Más o menos, aproximadamente. Aproximadamente 4. Muy bien. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, fíjate ahí, normalmente es así, como buena práctica. Tú puedes organizar tu código implementando tu propio método, ¿está bien? Y esos métodos los llamas desde el process record, ¿está bien? Sin embargo, si tú deseas, por ejemplo, el método process request lo puedes borrar o simplemente lo dejas así como está. Pero para que ya me ejecute tu método conectar, tu método consulta, tu método cerrar, tendrías que llamarla desde, así como se llama acá el process request, tendría que llamarla desde el doGet o desde el doPost o desde ambos, para que obviamente tu programa se adapte a ambos mecanismos de transferencia. Esa es la idea puntual de un server, muchachos. Preguntas hasta ahí. Rodríguez, preguntas. Si no, pregunto. Profe, si yo ejecuto el archivo así como está, me va a ejecutar de frente esos tres métodos. Así como está. Claro, o sea, tienes que, acá, este método process request actúa algo así como el método main de una aplicación a modo consola. Se ejecuta en el orden que tú lo llames. Quiere decir que no, si no llamo al método conectar, obviamente no ejecuta, ¿no? No sé si por ahí estuvo la pregunta. Recuerda que este método process request es como el Java main, el método main de una aplicación a modo consola. Se ejecuta en el orden que tú lo llames. ¿Está bien? Por ahí estuvo tu pregunta, ¿no? Sí, perfectamente. Ya, perfecto. ¿Qué más? A ver. Profe, una pregunta más. A ver, dime. En el inicio de la clase, pues, había código HTML aquí antes de estos métodos. Ya. Y cuando usted lo corrió, se puso normal. Y usted dijo que era gracias a los métodos get y doPost, porque cuando usted lo comentó, no se entendió nada, ¿verdad? Ya, a ver, el ejemplo 1.
Claro, por ejemplo, mira, Ajá. claro, o sea, recuerda para el ejemplo 1, 2 y 3 también, para que ese método process se ejecute, así haya una sumatoria o haya un programa inmenso, ese método process records hay que llamarla desde el doGet o desde el doPost o desde ambos. Si tú no lo llamas, no se ejecuta. Por ejemplo, mira, no sé, el ejemplo 1, no solamente el ejemplo 1, por ejemplo el ejemplo 3. Ya tengo el método process request que eso llama a los demás métodos que he implementado. Pero si yo no lo llamo, mira, simplemente no sucede nada. Precisamente el método doPost, el método doGet, son los métodos capacitados que hacen que se ejecute tu aplicación. Mira, el ejemplo 3, mira, logras ver en pantalla, no hay nada. Sí, profe. Por lo tanto, los métodos doGet, doPost son los capacitados para poder ejecutar tu código. Solo una consulta. ¿Qué me dirás? Si yo habilito solamente un método, y ya sea get, sí se visualiza, ¿verdad? Claro, o sea, según el método de transferencia que usa, recuerda. Y el método de transferencia es cuando tú vas a enviar datos, ¿no? Con formularios, ¿recuerdas? Sí, perfecto. Ya es. Lo normal, entonces, lo normal es eso, ¿no? Que cuando tú envías datos, caso de ese formulario, el ejemplo 2, acá tengo el archivo registro, mira, acá estoy trabajando con el método POST. Entonces, ¿a dónde envía? Al ejemplo 2. Mira, en el ejemplo 2, ahí está el método process request, y bastaría con llamarla desde dónde? Desde el doPost. Es decir, que tranquilamente ese método doGet lo puedo comentar, lo que está llamando acá. O si no, lo puedo borrar, porque no hace nada. ¿Me dejo entender? Tu método process request está aquí, mira tu formulario. Los datos de este formulario, número 1, número 2, ¿a dónde va? Al ejemplo 2, a través del método POST. Ahí ya, entonces yo voy a ejemplo 2, digo, en el método process request hay un cálculo X. Pero ese método process request hay que llamarla, como estás haciendo transferencia por método POST, obligatoriamente hay que llamarla desde el método doPost. Eso quiere decir que no necesitas llamarla desde el doGet. Ahí. Solamente que habitualmente se llama desde ambos métodos para que tu aplicación se adapte a ambos mecanismos de transferencia. Ese es el objetivo puntual. Entonces, como ven, en resumen, muchachos, hoy día hemos trabajado con server y por ello un JSP. Y también que Huarca preguntó cómo redirecciona datos, que ya le di a las 2 líneas. ¿Está bien? Entonces, hasta ahora, en resumen, a través de un server puedes hacer todo lo que hace un JSP, lo puedes hacer con un server. Pero requiere mayores líneas de programación. Por ejemplo, a ver, mira, ese bloque, el ejemplo 1, ¿son cuántas líneas? Aproximadamente 27 para que imprima, ¿qué? Aplicación 1. Con JSP lo puedes hacer en 3, 4 líneas. Suficiente. Pero de esa manera es mucho más seguro, pues, ¿no? Entonces, con un server puede ser lo que hace un JSP. Pero habitualmente un server es, funciona de esta manera como tú logras ver acá. Tu vista lo hace con un JSP. Toda esa información va a ser procesada ¿por qué? Por un server, acá. Generalmente para esto haces un server. ¿Está bien? Es la encargada de procesar datos. Y bueno, y además redireccionarla, como comenté, a través de ciertas líneas de código. ¿Ya? Y un server también, todo, así como un JSP puede gestionar base de datos, desde un server también puedo conectarme a base de datos. Pero, por ejemplo, acá tú puedes mejorarla, ¿no? El método conectar lo puedes hacer con un server. Por ejemplo, ese método de impresión lo puedes hacer con JSP.
¿no? Y precisamente, y termino con ello, todo servlet es la estructura principal de todo programa, porque es la encargada de capturar los datos del cliente, procesarla y devolver resultados. Ya sea directamente desde el servlet o si no, a través de otro JCP. ¿Ya? Por eso se dice que el servlet es el controlador, es la que habitualmente se va procesando. ¿De acuerdo, muchachos? Hasta ahí, dudas, consultas. Bajo ese esquema, entonces, tranquilamente ya pueden desarrollar sus actividades de la semana. ¿Está bien? Y bueno, con ustedes ya nos vemos la próxima semana. Entonces, la próxima semana sería su práctica calificada. ¿Ya? ¿De acuerdo? Su práctica calificada la Profe, para próxima esta semana semana. esta semana no hay laboratorio, ¿verdad, profe? No, este es laboratorio. Ustedes que son del grupo B, el laboratorio son los días miércoles, ¿no? Por eso no explicamos mucho la parte teórica, o nos apoyamos de lo que comentamos la clase pasada, ¿no? Sí, esta clase es de la semana 4. Claro, Sí, porque, o sea, estoy buscando el laboratorio para realizar y no hay, pues, no no, encuentro ya. ¿no encuentras qué? ¿El laboratorio? Porque No, me sale que, o sea, semana 4. está en Canvas, miren. A ver, voy a cargar. Está habilitado, pues. Parece que está entrando a otro curso. Así es, estamos hasta el día 28. Parece que Salas está en otro curso. Estamos 22, hasta un día antes de la próxima clase. Ah, ya lo vi, profe. Uy, se me cae Salas. Ya, está habilitado todo, está programado ya. Entonces, obviamente, con ustedes nos vemos el próximo miércoles. Recuerden que las clases teóricas netamente son las clases, las semanas impares. Con ustedes nos vemos todavía la próxima semana, el miércoles. Con el grupo A el viernes, pero a partir de las 4 y... Bueno, netamente para el laboratorio, ¿no? Ya, ok, listo muchachos. Nos vemos la próxima clase. Cuídense. A ver, Zulka, ¿qué querías preguntar, Zulka? Dime.